Antes de concluir este curso con una última unidad dedicada al estudio de experiencias destacadas de transición a la democracia en determinados países, en esta clase nos detendremos para analizar ciertos aspectos laudables y criticables de diversas experiencias comparadas, siempre teniendo presente lo dicho en una clase anterior. Las soluciones pueden ser mejores o peores, nunca perfectas. Más aún, sin perjuicio de la posibilidad de sustraer criterios comunes, cada experiencia de transición a la democracia debe evaluarse en su propio mérito. En primer lugar, recapitularemos los tipos de transición política que han sucedido desde la Segunda Guerra Mundial. Enseguida nos referiremos a las experiencias de países consideradas como razonablemente exitosas. Por último, mencionaremos los casos de transiciones a la democracia que han merecido críticas de diverso orden. Como se explicó en clases anteriores, las transiciones a la democracia que se han producido a lo largo del mundo desde la Segunda Guerra Mundial pueden ser clasificadas en tres grandes grupos. Primero, transiciones en relación a conflictos armados. Segundo, transiciones en relación a la evolución política de un país. Tercero, transiciones en contextos estatales irregulares. Las transiciones vinculadas a conflictos armados, a su vez, pueden suceder luego de una derrota militar completa, sea en un conflicto armado internacional, como la Segunda Guerra Mundial o Irak en 2003, o no internacional, como el régimen de Somoza en Nicaragua en 1979. En estos casos, el vencedor no tenía límites para implementar medidas de transición, lo cual a su vez entrañaba el riesgo de falta de control. Otras transiciones han tenido lugar después de una humillación militar, como en los casos de Grecia en 1974 y Argentina en 1982, tras lo cual los militares desmoralizados recuperan su cohesión para frenar la implementación de medidas que consideren perjudiciales. Las transiciones también pueden darse durante conflictos armados en curso, como sucede paradigmáticamente en Colombia. En tales casos, los beligerantes de ambos bandos son actores políticos relevantes que deben ser integrados en la vida política nacional. Las transiciones en contextos de cambio político profundo pueden darse al terminar un régimen dictatorial que no ha sufrido una derrota política o militar, como sucedió en los casos de Brasil en 1974, España en 1975 y Portugal en 1976, o que ha sido derrotado políticamente en las urnas, como en Uruguay en 1984 y Chile en 1988. En estos dos últimos casos, los nuevos gobiernos debían respetar las reglas mediante las cuales habían ganado, incluyendo los principios de la democracia y el Estado de Derecho. En otros casos, un régimen autoritario se va liberalizando gradualmente, como ha sucedido con la monarquía en Marruecos. Por último, algunas transiciones se han producido producto de la disolución de un Estado, como la Unión Soviética en 1991, en los cuales la verdad es difícil de establecer debido a la contaminación de archivos y donde se han aplicado purgas políticas generalizadas. Otras han tenido lugar ante la ausencia de una autoridad política centralizadora, por ejemplo, el Líbano y Sierra Leona, en las cuales se observa una importante presencia de la comunidad internacional por medio de tribunales híbridos. Algunas transiciones también han sucedido en estados multiétnicos, tales como Sudáfrica, Ruanda y la ex Yugoslavia, donde siempre existe el peligro de reactivar los conflictos al aplicar medidas contra miembros de una etnia determinada. Para determinar si una transición ha alcanzado un grado razonable de éxito, el criterio a utilizar no debería ser la existencia de una reconciliación nacional, pues esta es más bien un horizonte o guía para las naciones al implementar diversas medidas transicionales, no una meta cuantificable.
Por otro lado, en aquellos casos en que las medidas transicionales contribuyan a alcanzar los objetivos de la transición a la democracia en ejercicio de la ética de la responsabilidad, entonces se podrá concluir que ha sido razonablemente, si bien no perfectamente, exitosos. Entre estos casos se encuentran el de Argentina, Chile y Timor-Leste. Los dos primeros serán tratados en clases especialmente dedicadas a ellos. Baste con señalar aquí que en el caso de Argentina, considerando que tuvo lugar en un contexto de humillación militar, pero sin derrota de los militares, quienes continuaban detentando el monopolio de las armas en tierra firme, el presidente Alfonsín se vio forzado a aprobar dos leyes para poner fin a la constante insubordinación militar: la Ley de Punto Final de 1986 y la Ley de Obediencia Debida de 1987. Según el jurista argentino Carlos Nino, estas medidas contribuyeron a reducir gradualmente la insubordinación militar. En Chile, si bien la dictadura militar sufrió una derrota política en el plebiscito de 1988, la coalición política vencedora debía respetar las mismas normas democráticas del Estado de Derecho por las que había accedido al poder, al tiempo que Augusto Pinochet continuaba siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, motivos por los cuales la implementación de medidas de justicia transicional se vio limitada a lo largo de la década de 1990. En Timor-Leste, la Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación fue creada en 2001 por la Administración Transicional de las Naciones Unidas para investigar casos de violencia política en ese país durante la ocupación de Indonesia entre 1974 y 1999. Esta comisión no solo se limitó a determinar la verdad, sino que tenía facultades para promover procesos de reconciliación entre víctimas y perpetradores, mediante audiencias públicas, peticiones de perdón y servicio comunitario. Asimismo, la comisión fijó indemnizaciones para las víctimas, financiadas por el Banco Mundial. Lamentablemente, el gobierno de Timor-Leste se negó a difundir el informe final de la comisión entregado en 2005, el cual fue publicado por el Centro Internacional de Justicia Transicional en 2006. Asimismo, la Administración Transicional de la ONU en ese país creó paneles especiales híbridos para juzgar delitos cometidos en 1999. Por otro lado, existen más experiencias que han sido valoradas positivamente en lo que se refiere al trabajo escrupuloso, profesional y confiable de sus respectivas comisiones de verdad. Tal es el caso no solo de Argentina y Chile, sino también de Sudáfrica, El Salvador, Guatemala, Perú, Brasil, Irlanda del Norte y Marruecos. A pesar de que la Comisión de Verdad y Reconciliación creada en Sudáfrica en 1995 es destacada por Priscilla Heiner como una de las mejor diseñadas, debido a sus exhaustivas facultades de investigación y a su potestad de citar y amnistiar personas, su trabajo ha sido criticado. Se la ha acusado de no utilizar todas sus potestades, propiciando más la meta de la reconciliación que la revelación de la verdad. Asimismo, se amnistiaron incluso violaciones graves a los derechos humanos que hubiesen estado políticamente motivadas y cuando el perpetrador hubiera asistido a declarar ante la comisión, pero sin necesidad de pedir disculpas. En consecuencia, esta fue la primera comisión cuyas decisiones fueron impugnadas ante los tribunales de justicia, si bien la Corte Constitucional Sudafricana reafirmó sus facultades de amnistía. Además, el informe final presentado en 1998 fue resistido por ambos bandos políticos. No obstante, a pesar de sus críticas, la Comisión de Verdad de Sudáfrica no es considerada como una experiencia fallida, como es el caso de las comisiones de verdad de Etiopía, Chad y Haití. Otras experiencias criticadas son la de Paraguay, donde la Comisión de Verdad y Justicia de 2004 recibió poco apoyo político y financiero, y la falta de revelación de toda la verdad sobre la violencia política acontecida en México durante el siglo XX. Asimismo, las transiciones en Europa Central y Oriental, con posterioridad a la caída de la Unión Soviética, han sido criticadas, no solo por falta de esclarecimiento de la verdad,
sino además por las políticas de lustración o inhabilitación para ejercer cargos a quienes hubiesen colaborado con los gobiernos comunistas, incluso si solo ejercían algún cargo públicamente remunerado. Gracias por su atención. Por favor, visiten moocchile.com y vean nuestra próxima clase.